Vamos a ver, a partir de este momento, otras dos fuentes del derecho romano que se suman a las que ya vimos en videos anteriores y que son el derecho honorario y la jurisprudencia, dos fuentes muy importantes. En primer lugar, el derecho honorario es el conjunto de las normas jurídicas creadas por un magistrado romano llamado pretor. El pretor era básicamente un administrador de justicia, una figura que, si bien no es exactamente la misma a la de un juez en el sentido moderno y actual del término, anticipa en cierta forma esta función. El pretor es una figura que apareció en el derecho romano en el siglo IV a.C., concretamente en el año 367. Su función principal, como decía, es la de producir normas jurídicas y aplicarlas con un triple sentido: ayudar, suplir o corregir el derecho romano. Con el correr del tiempo se fue complejizando esta figura y al clásico pretor se le suma una especialidad que es el llamado pretor peregrino. Peregrino viene de per agro, es decir, el caso de aquellos extranjeros que llegaban a Roma caminando por los campos, de allí per agro, y a partir de su creación el pretor peregrino comenzó a tratar las cuestiones jurídicas relativas a estas personas que estaban en Roma, pero que no eran ciudadanos romanos. Entonces se perfiló una distinción. A la figura del pretor peregrino se le sumaba la del pretor urbano, encargado, sí, de las cuestiones relativas a los ciudadanos romanos. El pretor duraba un año en sus funciones, podía ser reelecto al cabo del vencimiento de su término, y llegó a haber en Roma hasta 16 pretores. La herramienta jurídica que utilizaba el pretor era el denominado edicto. Hoy se utiliza ese término, los edictos matrimoniales, por ejemplo. Aquel o aquella que quiera contraer matrimonio se presenta hoy en un juzgado de paz, allí se le toman los datos personales y se hacen una serie de comunicaciones al público que se llaman edictos. No era este el sentido original del término en el derecho romano. El edicto era básicamente una resolución del pretor y se distinguían tres clases, tres tipos de edicto. Por un lado, el edicto perpetuo, en segundo lugar, el edicto repentino y tercero, el llamado edicto traslaticio. El edicto perpetuo era aquel que adoptaba el pretor en el comienzo de su mandato con la tarea, con la función de oficializar las promesas que hubiera hecho durante la campaña para ser electo. Los cargos de pretor eran cargos muy importantes que tenían esa condición de ser electivos por la ciudadanía, y entonces se acostumbraba a realizar una campaña, como hoy puede ser una campaña política para la obtención de un determinado puesto. Aquel que resultara electo como pretor tenía entonces necesariamente que cumplir lo que había asumido como promesa durante la campaña. Este era el edicto perpetuo, oficializaba las promesas de campaña. En segundo lugar, el edicto repentino era aquel que el pretor adoptaba durante el término de su mandato para resolver una situación concreta, superviniente, algo nuevo, y tenía fuerza, tenía valor obligatorio para el caso concreto. El tercer tipo de edicto era el llamado edicto traslaticio, que surgió de la costumbre de comenzar por parte de los pretores a adoptar, a tomar las decisiones de los que le habían precedido en el cargo. Y así se fue generando una cadena de continuidad por la vía de la costumbre, según la cual el pretor que sobrevenía al cargo comenzaba a mantener algunas de las decisiones que habían adoptado previamente los que habían desempeñado el puesto antes. De este modo fue surgiendo la costumbre del precedente que hoy conocemos y que es fundamental en los sistemas del common law, el principio de estar a lo decidido, es decir, el principio del precedente obligatorio, en virtud del cual lo que resuelve un tribunal tiene fuerza obligatoria en casos similares para otros tribunales en casos de igual o menor jerarquía. Con esto entonces tenemos un breve panorama